En Romanos 5, ya les digo el versículo, para quienes les gusta tomar apuntes, el título de la predicación de hoy es La grandeza del don de Dios, un regalo insuperable. La grandeza del don de Dios, un regalo insuperable. En septiembre se siente diciembre. Desde septiembre se siente diciembre. Ese es el eslogan del comercio. Es el eslogan que uno escucha por las emisoras. Para los empresarios, la época de Navidad es la época en que las ventas y sus ganancias aumentan. Y es que la Navidad mueve mucho las emociones. Está comprobado que se disparan las compras compulsivas. Con plata o sin plata. Y si no hay plata, los créditos están abiertos. Lleve hoy y empiece a pagar en enero o en febrero. Si hay que endeudarse, hay que hacerlo. Es el eslogan también de muchas personas. La Navidad es un tiempo tan emocional que desde septiembre se siente diciembre. Y la música nos la colocan y en las ventas de árboles de Navidad desde septiembre se colocan y empieza ese movimiento para celebrar Navidad. Ahora, los chicos sí que disfrutan este tiempo, ¿no? Los chicos, los niños, los jóvenes. Porque para ellos la Navidad es sinónimo, esta época de diversión, de descansar del colegio, de la universidad, cero tareas, vacaciones, encuentros con los amigos. El estrene, es el tiempo del estrene, de estrenar, de tener el juguete deseado que la televisión le ha vendido, que el internet le ha vendido al niño. Y cogen a los padres del cuello porque hay que comprárselo para que el niño esté feliz. Ahora, para otros la Navidad es el momento de hacer cosas buenas. Es en la Navidad donde entonces se compra mercado, se compran regalos y va y se visita una comunidad pobre y se lleva. Es el momento, es el único porque el resto del año, los otros 11 meses no se hace nada de eso, pero diciembre es para ir a hacer obras buenas, tal vez para calmar un poco la conciencia. Ahora, para muchos en general, la Navidad es, ¿qué es lo que tenemos en mente? La celebración del nacimiento de Jesús. Ahora, la Navidad es algo que envuelve a todo el mundo, que compete a todo el mundo, que hasta los ateos también la celebran. Los ateos también, ellos también visten árbol, compran regalos, se reúnen en familia alrededor de una cena. ¿Sí? Para ellos no tiene una connotación más allá de un momento importante de reunirse en familia. Sin duda alguna, la Navidad es una época muy importante para el ser humano, se convirtió en eso. Del año es la época posiblemente la más importante. Ahora, queridos, yo pienso que nada de malo hay en tener una época para reunirnos en familia, para compartir una buena comida, y si hay con qué, pues dar regalitos y ayudar al necesitado. Por supuesto que eso no tiene absolutamente nada de malo. Sin embargo, es muy importante que como cristianos sepamos que la Navidad no es una celebración bíblica. La celebración de Navidad no es algo que está en la Biblia. Queridos, la Navidad se originó como una fiesta pagana. Era la celebración de unas fiestas al Dios de la cosecha y de la agricultura. No tiene su origen en la Biblia, no tiene su origen en los cristianos. Y resulta que por allá por el año 336 después de Cristo, entonces la Iglesia Católica lo que hizo fue
para contrarrestar que los católicos hacían estas fiestas paganas, entonces la convirtieron en la celebración de Navidad del 25 de diciembre. Eso es importante, nosotros tenemos que conocer eso, porque a veces no lo entendemos, ¿sí? Ahora, desde entonces se considera la Navidad como la celebración del nacimiento de Jesús y la mayoría de las personas así lo hacen, así lo hacemos. Ahora, de esto que acabo de decirles, surge una pregunta muy importante que espero desde la Biblia hoy nos quede claro, para darle la verdadera connotación a esta época. Ahora, les doy un dato. Según estudios y todo eso, Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Ya? Pero tenemos que tener el sentido correcto de la Navidad, que ya se constituyó como algo muy importante. Pues bueno, démosle el sentido correcto. Y la pregunta que surge de esto es, ¿qué significa que Jesús haya nacido? ¿Qué es lo que verdaderamente significa que Jesús haya nacido? Romanos 5:15, y vamos a estar ahí en ese verso como el verso ancla con el cual vamos a tener el mensaje hoy de la celebración de Navidad aquí en nuestra comunidad. El versículo 15 del capítulo 5 dice así, de Romanos, el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Uy, eso suena como a un trabalengua. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Pero hay una gran diferencia, así dice la Nueva Traducción Viviente, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y escuchen, lo que uno siempre le gusta, que le den regalos. Hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos. Escuchen, por medio de otro hombre, Jesucristo. Entonces, queridos, según el versículo, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el regalo del favor inmerecido de Dios. Jesucristo es el medio por el cual Dios manifiesta su gracia y perdón para muchos. Y tengan esa palabrita ahí, para muchos, porque no dice para todos. Hay que ser muy observador con las Escrituras. Si bien, y me voy a adelantar un poquito lo que vamos a avanzar ahorita en la prédica, por Adán, el impacto de Adán sí fue para todos. Pero el regalo inefable, el regalo indescriptible, el don de Dios es solo para muchos. Jesucristo es el regalo inmerecido de Dios. Es el regalo inmerecido de Dios. Él no es lo que la humanidad, usted y yo, merecemos. Jesucristo no es el regalo que nosotros merecemos, queridos. ¿Qué merecemos? Lo que heredamos de Adán. Eso es lo que merecemos. ¿Y qué heredamos de Adán? De acuerdo al versículo que acabamos de leer. Muerte. Muerte, queridos. Queridos, para que podamos ver el impacto de lo que significa el nacimiento de Jesús, voy a mostrarles primero la herencia de Adán. Lo que heredamos de él fue muerte. En Génesis 1 vemos que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y además de eso, el Señor le bendijo como el administrador de toda su creación, de la tierra. Solo le dio un mandato en Génesis 2. ¿Cuál era? Que del árbol de la ciencia del bien y del mal
ni lo tocara. Porque el día que de él comiera, con seguridad, porque Dios no miente, con seguridad moriría. Ahora, pero la serpiente. Pero la serpiente sedujo a Eva y pecó contra Dios. Y también le dio a su esposo, y ahí está el silencio de Adán. Ahora, aquí hay una pregunta que es importante que tengamos resuelta. ¿Por qué si Eva fue la que primeramente pecó, por qué toda la carga está sobre Adán? Porque él es el responsable. Porque cuando se es cabeza, se es responsable. Se es responsable. Y todo el peso de la responsabilidad cayó sobre Adán. La serpiente sedujo a Eva, pecó contra Dios, comió ella, comió Adán, no se opuso. Y ahora vamos a ver el impacto de eso, que Adán haya pecado, el impacto para los todos, no para los muchos, para los todos. Romanos 5:12, ahí arribita. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán. Y por el pecado, ¿qué más entró? La muerte. Así la muerte pasó a todos. Miren que acá no habla de muchos. A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, no hay excepción, queridos. No hay excepción. Cuando Adán pecó, inmediatamente contaminó la creación perfecta de Dios. Pasó a toda la descendencia, a la humanidad entera, el deseo innato de pecar. Y cuando digo innato es porque es un deseo, es algo que viene genético, es desde niño. David escribió en el Salmo 51:5, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. El rey David nos confirma que desde el vientre ya el pecado, el deseo de pecar en nosotros está implantado. Esa es la herencia de Adán. La herencia que nos dejó el padre Adán a la humanidad, a todos, queridos. Todos sin excepción. Todos sin excepción. Pecamos. Todos infringimos el mandamiento de Dios, los mandamientos del Señor. Una pequeña prueba. ¿Ha mentido usted alguna vez? No levante la mano. ¿Algún día usted se ha quedado con algo que no es suyo? No, pero es que fue solamente un librito que me prestaron. ¿Nunca ha hablado mal de alguien? Y queridos, la lista es larga. Yo no la vamos a seguir, pero nomás con estos, yo creo que todos quedamos ahí incluidos. Todos pecamos. Todos hemos pecado. Romanos 3:12 dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Lo más tremendo es que pecamos y no nos duele pecar delante de Dios. No tenemos temor delante de Él. Hoy el pecado inclusive se ha vuelto algo normal. Hasta se ha legalizado algunos pecados. Se legalizó el aborto y entonces al legalizarlo ya se ve normal, y si se ve normal no está mal, y si no está mal no es pecado, entre comillas. Hace poquito también dieron carta abierta para consumir droga en los parques, cualquier lugar. Eso no tiene nada de malo porque es legal. ¿Y nuestros niños? ¿Qué le vamos a explicar a nuestros niños, hermanos? Es legal también la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Es normal, es legal. Pero la Biblia ya nos había dicho eso, que a lo malo le llamarán bueno. Y vaya, póngase, porque a lo bueno le van a llamar malo. Pero queridos, Adán no solamente nos heredó el pecado, nuestra tendencia a pecar. Adán nos dio otra herencia, y ahí lo vimos en el versículo 12. ¿Nos heredó qué? La muerte. La muerte, queridos.
Dios cumplió la promesa, y aquí quiero explicar algo, porque es que lo que tenemos como concepto es que las promesas de Dios son solamente aquellas cosas bonitas, ¿no? Entonces prometió suplir todas mis necesidades, prometió no abandonarme, pero Él también promete disciplina, porque al que amo, disciplino. Y el Señor cumple. Entonces heredamos la muerte. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios cumplió la promesa que le hizo a Adán. ¿Cuál fue? Que el día que él incumpliera la orden que Dios le dio, moriría. Dios la cumplió, y obviamente así como nos heredó el pecado, también la muerte nos la heredó a todos. Ahora, ellos no murieron físicamente ese día, pero por el pecado de Adán, la muerte se hizo segura en toda la humanidad, y esa es la que más conocemos, y nos duele. La muerte que heredamos, queridos, se manifiesta de tres maneras. La muerte que heredamos de Adán se manifiesta de tres maneras. Y una de ellas, la primera que vivió Adán y Eva, es la muerte espiritual. La muerte espiritual, separados de Dios. Fíjense que ellos no murieron inmediatamente, pero el Señor inmediatamente sí los separó de Él. El apóstol Pablo en Efesios 4 dice lo siguiente: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad. Escuchen, vagan lejos, separados de la vida que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. La primera muerte que experimentó Adán y Eva es la muerte espiritual. Y esa fue la que nos heredó a todos, separados del Señor. Pero también nos heredó la muerte física. Y en esta no me voy a extender porque todos la conocemos. Pero también le heredó a toda la humanidad una segunda muerte. La muerte eterna. Que se llama la segunda muerte. Apocalipsis 20, 11, 15 dice lo siguiente. Está hablando Juan, la visión que Jesús le dio. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia. Esto es lo que va a pasar en los finales de los tiempos. Pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Obviamente mientras estaban vivos. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tiene su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Ven la connotación, el impacto del pecado de Adán? La herencia de Adán es una desesperanza total para la humanidad, queridos. Y nadie es consciente de ello. La gente vive como vivimos nosotros antes, sin tomar conciencia de la gravedad del asunto, hermanos. Todos pecamos por naturaleza. Y todo el que peca está muerto espiritualmente, está separado de Dios, no tiene el favor de Dios, no puede relacionarse con Dios. Así rece, así haga obras de caridad, así no diga groserías, así no engaña a su pareja, si siquiera ha mentido una sola vez en su vida, ya cometió pecado y está separado de Dios por herencia. Queridos, además leímos en Apocalipsis que hay un libro donde están escritas todas nuestras obras y seremos juzgados por ellas. Y quien no se haya reconciliado con Dios estando vivo, cuando muera tiene asegurada el juicio y la segunda muerte, la muerte eterna en el lago de fuego, el castigo eterno. Y entonces ustedes dirán, pero bueno, ¿y qué mensaje para Navidad? ¿Recuerdan la pregunta que estamos resolviendo? ¿Qué significa que el nacimiento de Jesús? Y lo primero importante es saber que la humanidad no tiene esperanza. Tiene asegurada
la muerte eterna, el sufrimiento eterno. Iglesia, la herencia de Adán nos dejó sin esperanza alguna. Pero, y me encantan los peros de Dios, pero ahora veamos la respuesta a la pregunta que hice inicialmente. ¿Qué implica que Jesús haya nacido? Ahora entenderemos la importancia, la trascendencia que tiene para usted y para mí, para la humanidad, el nacimiento de Jesús y que hoy celebremos Navidad. El impacto no son los regalos, hermanos. El impacto no es que se aumenten las ventas y que podamos comprar aquello o lo otro, o que estemos en familia, aunque eso es bonito y eso es bueno. El impacto de la Navidad, no de la Navidad, de haber nacido Jesús, es mayúsculo, hermanos. Y vamos a procurar entenderlo desde la Biblia para que cambie también nuestro entendimiento de la Navidad. Romanos 5:15, en el versículo que estamos, lo voy a volver a repetir en Nueva Traducción Viviente. Pero hay una gran diferencia, dice el apóstol, entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Es una diferencia abismal, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte, y ya la expliqué, a muchos. La verdad ahí en el original es a todos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y ahí vamos a comenzar a mirar cuál es ese impacto, por qué lo del nacimiento, porque muchos niños nacieron ese mismo día. Iglesia, Jesucristo es el regalo del favor inmerecido de Dios. Jesucristo es el único medio por el cual Dios manifiesta su gracia y perdón para muchos, no para todos. Absolutamente todos hemos pecado y estamos bajo el juicio de Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos ganarnos el favor de Dios? Todos estamos condenados, no hay forma de salvarnos de ello. Entonces, ¿cómo ganar el favor de Dios? ¿Quién merece este regalo del perdón? Y la respuesta es un absoluto ninguno. Ninguno. Pero Dios amó tanto al mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito, con un propósito, para que todo, y aquí es donde vamos a entender que no es para todos, sino para muchos, para que, exacto, es una condición, para que todo el que cree, solo todo el que cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Vida eterna. Y ahí comienza a cambiarnos a nosotros entonces el concepto del nacimiento del Señor. Desde el momento en que Adán pecó, Dios mostró su amor a la humanidad. A la serpiente le dijo que un descendiente de Eva le aplastaría la cabeza en Génesis 3. Desde Génesis Dios prometió el Salvador. Y luego lo reafirmó a través de los profetas. Isaías 53:11. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Está hablando de Dios Padre hacia futuro. Que cuando sufriera Cristo, su ira iba a ser satisfecha. Esa es la justicia de Dios. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Y esta es la razón, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Empezamos a mirar la connotación del nacimiento de Jesús. Queridos, Él no nació para quedarse y ser adorado en un pesebre. Él no nació para que los 25 de diciembre se celebre de esta manera y quede como niño, hermanos. Lucas 1 relata que María, una mujer virgen, halló gracia en Dios y fue escogida para que por medio del Espíritu Santo concibiera y diera a luz a un niño. Un niño nos es nacido. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero querida iglesia, escuchen bien esto, por favor. La obra redentora de Jesús para hacer justos a muchos no la hizo de niño. El amor expresado de Dios por el pecador por medio de Jesús no fue en su nacimiento.
Su gran milagro salvífico no lo hizo siendo niño, fue en su cruel muerte en la cruz. Ese es el impacto del nacimiento de Cristo, hermanos, del nacimiento de Jesús. Escuchen lo que dice Romanos 5, 6 al 8, ahí arribita. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios, y acá vienen los peros, pero Dios muestra su amor. ¿Cómo muestra su amor? Exacto, para con nosotros muestra el amor de la siguiente manera, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No nos pidió que dejáramos primero, no fue condicional, dejen de pecar y entonces yo les doy un regalo. No, queridos, nos dio a Jesús su nacimiento y lo llevó a la cruz y mostró su gran amor en que aún siendo pecadores, mereciendo la muerte eterna y toda la heredad de Adán, Él con todo y eso nos dio a su Hijo. Aún siendo enemigos. Queridos, yo les digo una cosa, y aquí hay conmigo varios padres y madres. Yo tengo 3 hijitos y yo doy mi vida por ellos. Y yo estoy seguro que usted la daría por sus hijos, pero la daríamos por alguien que nos ha hecho mal, por alguien que nos ha roto la vida y nos la ha dañado. No, eso hizo Jesucristo. Hizo Jesucristo, hermanos. Hermanos, la gracia de Dios es un misterio divino. Cristo, siendo Dios mismo, no se aferró a su condición divina y se hizo hombre. Dios Hijo, su eterna deidad habitando en un hombre sencillo, en el hijo de un carpintero, que aunque fue tentado en todo, nunca pecó. Y en obediencia a su Padre se sometió, porque esto fue voluntario, queridos. Si bien los judíos fueron quienes lo crucificaron, lo mataron, y son responsables por ello, fue voluntad del Padre. Y fue voluntariamente a la cruz. Y en obediencia a su Padre se sometió al oprobio, a la humillación, y se hizo maldito al morir como un vil pecador en la cruz. Apartado de Dios cuando dijo agónicamente: Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo para mostrar su amor y rescatarnos de la muerte eterna por el pecado. Cuando exclamó: consumado es. La obra fue hecha. La misión fue cumplida. Hermanos, ¿cree usted que necesita un mejor regalo? ¿Cree usted que hay algo que pueda superar este gran regalo? Jesucristo es el regalo del favor inmerecido de Dios. Pablo dice en Romanos 5:16 que si por la desobediencia de Adán vino la condenación, por medio de Cristo los elegidos de Dios, escuchen, no es para todos, los elegidos de Dios somos declarados justos, libres de la condenación por nuestros pecados. El gran regalo divino, Jesucristo, fue el único medio para que Dios Padre vea en los creyentes la santidad de Jesús, su Hijo. Y a Él le imputó nuestro pecado. Nuestro pecado. Es asombrosa, hermanos. Es asombrosa la obra salvífica del Señor. Y Pablo lo llamó en 2 Corintios 9 el don inefable, el regalo imposible de describir. No hay palabras para poder describir el tamaño del regalo de Cristo, el impacto de su nacimiento, hermanos. Querida iglesia, el Señor Jesucristo es la grandeza del don de Dios, un regalo insuperable. El regalo que, aunque su balance del año, de este año, porque uno termina el año y empieza a hacer balances,
Aunque su balance no sea el mejor, aunque su balance inclusive traiga pérdidas este año, hermanos, el regalo del don de Dios es insuperable, hermanos. Porque le garantiza no solamente la salvación, la vida eterna, sino le garantiza también un nuevo corazón, le garantiza una nueva familia, porque usted y yo pasamos de ser enemigos a ser hijos de Dios, y ahora nos podemos acercar y decirle: Abba Padre, Padre nuestro, hermanos. Aquí vengo yo con todas mis necesidades, Señor. Sin ese regalo, por mucho que ore y rece, no son escuchadas esas oraciones. Aunque el balance no sea bueno este año, en la grandeza del don de Dios, un regalo insuperable, le va a llenar de gozo en medio de la dificultad y de esperanza, porque la vida no ha terminado, queridos. Romanos 5:17 dice que Adán hizo que la muerte reinara, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. ¿Ven cómo repite una y otra vez regalo, regalo? Por medio de Jesucristo. Porque todos los que lo reciben reinarán en vida. ¿Qué quiere decir? Que vivirán en victoria sobre el pecado. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres. No tenemos por qué sucumbir a la tentación, hermanos. ¿Hay acaso mejor regalo que alguien pudiera recibir en esta Navidad? Aunque usted juntara todo el dinero, toda la riqueza del mundo, jamás podría comprar este don de Dios. El regalo del perdón de Dios, la reconciliación con Dios, la bendición de tener a Dios a su favor a través de Jesucristo, no es para todos y tampoco se puede ganar. Entonces, si no es para todos, ¿para quién, queridos? Romanos 3:21 al 23 lo dice. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás, Dios lo prometió y lo cumplió. Tal como se prometió tiempo atrás, en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. ¿Cómo? Dios nos hace justos a sus ojos. Escuchen, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Es por fe. Y eso es verdad. ¿Para quién? Para todo el que cree. Para todo el que cree, hermanos. Sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Queridos, nosotros somos los que le hemos dado estatus a los pecados. Pero al Señor todos, absolutamente todos, tenemos la misma herencia. Y aquí la discusión era que los judíos creían que ellos eran los merecedores. Y Pablo, inspirado por el Señor, le dice: no, Señor, es para todos. ¿Y por qué la gracia es para todos? Porque todos han pecado. Y entonces, los que creen son los que pueden recibir el milagro del Señor. Es solo para quienes creen en Jesucristo. Es por fe, hermanos. Jesucristo es el regalo del favor inmerecido de Dios. Jesucristo es el único medio por el cual Dios manifiesta su gracia y su perdón, hermanos. ¿A quiénes? Al que cree. Sin importar qué haya hecho usted en la vida. No, es que lo que yo hice es tan grande que Dios no me perdona. Queridos, si usted cree y pone su fe en el Señor, Dios lo prometió, Él lo cumple, hermanos. Queridos, para cerrar, voy a leerles las palabras de un hombre cuando le fueron a aplicar la pena de muerte en Estados Unidos. Esto fue real. Ya lo llevaban, ya estaba en la camilla donde les ponen la inyección. Y estas fueron sus últimas palabras, hermanos. Lamento el dolor. Lamento la vida que quité. Le pido perdón a Dios y te pido lo mismo. Sé que puede ser difícil, pero lamento lo que hice. Para mi familia, los amo a todos y a cada uno de ustedes. Sepan que mi amor siempre está con ustedes, siempre. Escuchen, sé que voy a ir a casa,
para estar con el Señor. Derramen lágrimas de felicidad por mí. Este hombre murió preso por su delito, pero creyó y fue salvo, y al final murió siendo libre. Amén. Para ir a su morada eterna junto a Dios el Padre. Ven el impacto del nacimiento de Cristo. No se quedó en un pesebre, hermano. Yo le invito a que medite allí. ¿Qué le ha dicho el Señor? ¿Cómo ha usted visto la Navidad hasta hoy? ¿Y cómo este mensaje de la palabra de Dios va a transformar su entendimiento del nacimiento, de la natividad? Y en este recinto hay dos tipos de personas. Y voy a hablar a los primeros, a mis hermanos, a los que han creído, a los que creyeron en Jesús y han entregado su vida honestamente a Él. Queridos, este es un llamado para compromiso. Sean santos porque yo soy santo. A la cruz no se sacrificó cualquiera. El mismo Hijo de Dios, por amor a usted y por amor a mí, cuando aún éramos pecadores. Es un llamado a compromiso a vivir en santidad. Es un llamado también en compromiso a cumplir el hacer discípulos para Él, porque hay muchos allá que no conocen a Cristo. Y necesitan también, como usted y yo lo necesitamos un día, la salvación. Pero también hablo a mis hermanos que han permitido por diferentes circunstancias una especie de enfriamiento, una especie de alejarse del Señor. Usted, si realmente se entregó a Dios, usted se aleja, pero Él no lo suelta. Pero también es un llamado a regresar en compromiso, a vivir nuevamente, porque hemos perdido el primer amor. A pedirle al Señor que ponga ese fuego nuevamente en cada uno de nosotros, para vivir consagrados a Él y disfrutar de este regalo que es eterno. Pero hermanos, yo sé que también aquí hay personas que no han creído en Jesús, que aunque le nombran, no se han entregado a Él. Y es grave porque están confundidos. Es la gran oportunidad que el Señor da. Usted no está aquí por coincidencia. Usted no está acá porque aceptó una invitación. Usted está acá por voluntad de Dios. Porque Dios le ama tanto que le trajo este mensaje el día de hoy. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir dando la espalda? ¿O por fin definitivamente va a beneficiarse de la natividad, del nacimiento y del sacrificio, del propósito por el cual nació Jesús? Es hora de entregarnos todos a Él y así entonces podamos celebrar realmente a Jesucristo, su gran amor en esta Navidad y en las que vienen, y podamos celebrar la natividad. Sí, queridos, por favor, abramos entonces nuestras Biblias.